Bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de Narcomundo, el podcast. Gracias que se suscribe aquí al canal. No olvide activar la campana para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo del AMPA. Ya lo anticipábamos en un video anterior, pues ahora Narcomundo expande sus horizontes y sobre todo su horario para traerle a usted no solamente uno, sino dos episodios a la semana, cada lunes y cada jueves, porque sentimos y a raíz de los comentarios que usted nos ha puesto aquí en la cajita en cada video que subimos, pues nos estábamos quedando cortos con la información referente al crimen organizado. Así es que me complace anunciarles que cada lunes y cada jueves en punto de las 9 de la noche va a tener usted un nuevo episodio de Narcomundo, el podcast. Y bueno, este proyecto no sería tal sin el apoyo y la generosidad de mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca del narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Mi querido Jesús, un episodio más, pero ahora el lunes y después otro el jueves y así hasta que nos dé la voz para seguir hablando de estos temas del mundo del AMPA. ¿Cómo estás? Correcto, mi querido José Luis, te agradezco muchísimo. Pues yo me siento muy contento, José Luis. Sabes que este espacio que ya lo hemos convertido así que como nuestra catarsis periodística, de Sí. cuando nos tenemos que encontrar y platicarnos esas historias, yo estoy muy contento de que tengamos ya esta posibilidad de poder hacer dos videos, dos podcasts a la semana y que pues bueno, la gente nos ha de buscar donde siempre nos encuentra y cosa que yo le agradezco mucho a nuestras audiencias, que estoy seguro, José Luis, tú estarás conmigo en ese empate de ideas de que tenemos la audiencia más inteligente de todas las redes, porque aquí la gente se acerca para escuchar por lo que otros medios, lo que otros periodistas, pues ni siquiera se imaginan, ya no digas lo investigan, ¿no? Ni siquiera se imaginan. Entonces, muchas gracias por esta posibilidad que me das para platicar con nuestra audiencia, donde aquí vamos a seguir encontrando temas bastante interesantes, mi querido hermano. Pues varios filones informativos, temas que parecería que se nos habían escapado de la agenda informativa aquí en Narcomundo. Si me lo permites, yo creo que valdría la pena entrarle de lleno al caso de este hombre que, híjole, por ahí decían las redes sociales que hasta nos lo cambiaron en un traslado de 29 horas en diferentes países, lo expulsaron de Paraguay, después fue a dar a Colombia, de repente ya lo veíamos en Tapachula, después en Tabasco, después en Toluca, al final en el altiplano. Me refiero a Hernán Bermúdez Requena, este hombre cercanísimo a Adán Augusto López, hoy senador de la República, pero ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Tabasco. Vimos a un hombre que fue aprendido en Paraguay en una casa pues bastante modesta, con un jacuzzi, con doble, con dos pisos, esta casa pues bonita, de buen gusto, pero vimos que esto era apenas la punta de la madeja, mi querido Jesús. Estamos no solamente frente a este hombre que desde 2019 ya en reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional lo dimos a conocer, pues ya estaba apuntalado y estaba más que desglosada y desmenuzada su estructura criminal como líder de la barredora, este brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. Pues este hombre ya también operaba no solamente el robo, secuestro o extorsión, sino también el huachicol y todo, lo dijimos aquí en el programa, mi querido Jesús, pues un hombre que no solamente creó un cártel conocido como La Barredora, sino que lo fundó al propio amparo del poder público desde la más alta esfera, desde la propia Secretaría de Gobernación, con la venia y el aval del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos decir, mi querido Jesús? Un traslado de 29 horas que parecería el tour del Huachicol. ¿Cómo lo ves? Fíjate que si hubiera venido en camión, yo que llega más pronto, mi querido José Luis, ¿no? Ahora, fíjate que hay dos cosas sumamente sospechosas que a mí me llaman demasiado la atención, que no podemos pasar por alto. Uno, ¿por qué el gobierno mexicano trae o hace el traslado de Hernán Bermúdez en una aeronave privada, con matrícula privada? ¿Por qué no es un vehículo, no es un transporte oficial? ¿Qué es de qué se está protegiendo el gobierno mexicano como para decirle, si lo quisieran, yo quiero pensar así, que si lo quisiera Estados Unidos,
decirle, oye, es que tú metiste a Hernán Requena y está en tu territorio, que México pueda decir, no es cierto, no hay ninguna aeronave oficial que haya ido por él. Entonces, podría ser esa la razón, pero vamos a pensar, ¿por qué Estados Unidos, por qué México, de qué se está cuidando para que hagas el traslado de un delincuente como Hernán Bermúdez en una aeronave particular? Y segundo, ¿por qué si tenías el traslado, oye, es un delincuente de máxima peligrosidad? El vuelo tenía que haber sido directo de ahí hasta Toluca para que aterrizara, subirlo y llevártelo. ¿Con quién habló en Tapachula? Se bajaron en el Oxxo por unas caguamas. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Le dio sed? ¿Tenía ganas de orinar? No sé. ¿Qué fue lo que pasó? Hay muchas dudas que el gobierno mexicano, como siempre lo ha dicho, que el gobierno mexicano en este secretariado de seguridad pública, que son como los policías chinos, misteriosos y pendejos, porque hacen las cosas con mucho misterio, pero se evidencian mucho, mi querido José Luis. Aquí hay dos cosas que me resultan muy graves, muy peligrosas, porque de algo se están cuidando. ¿Qué es lo que están planeando? Porque sin duda alguna, y eso júralo, Estados Unidos está buscando en extradición, dentro de muy poco lo va a hacer formal, la extradición de Hernán Requena, Hernán Bermúdez Requena. Si Hernán Bermúdez Requena llega a las fauces de la justicia norteamericana, no va a haber, de veras, no va a haber en dónde se pueda esconder Adán Augusto López Hernández, dónde se pueda esconder Alfonso Romo, que es el que le lavaba dinero, y dónde se puede esconder Pablo Gómez, que es el que se hizo como que nunca vio desde la Unidad de Inteligencia Financiera a dónde iban ese dinero. Lo que yo puedo leer en este caso, que ya está pues muy manoseado, la llegada, la traída, el movimiento de este Hernán Bermúdez, lo que yo veo es un sospechosismo del gobierno mexicano como para estar elucubrando algo y sospechando cosas que podrían llegar de Estados Unidos, y está flanqueando las posibles salidas, las entregas de Hernán Bermúdez. La primera, la básica, oye, no es cierto, yo no lo tengo, tú lo tienes, no lo tengo, no hay ninguna aeronave oficial, ni del ejército, ni de Marina, ni de la Guardia, ni de la Fiscalía, que hayan ido por él. Entonces, ese podría ser el argumento diplomático y de derecho para no entregar a Hernán Bermúdez a la justicia norteamericana. Porque, insisto, aquí hay un principio básico. Estados Unidos va a reclamar a Hernán y Hernán no va a tener forma de no poder decir lo que todo el mundo sabemos que va a decir, que su patrón era Adán Augusto López Hernández, y que Adán Augusto López Hernández, porque eso también hay que señalarlo, mi querido José Luis, hay que señalar lo que viene ya contenido, porque fíjate, hay un nuevo testigo protegido en la investigación de Sí. Huachicol que el gobierno mexicano está haciendo, que también aquí hay que plantearlo claramente para nuestra audiencia. No me quiero hacer dictador de la palabra, como siempre te lo he dicho, pero nada más déjame tocar estos dos puntitos, mi querido José Venga, Luis. venga, venga. Hay una fuerza interna dentro de la Fiscalía General de la República que está llevando a exponer públicamente todo el tema del huachicol. Hay alguien que no quisiera que se quedara en el silencio todo el tema, que parece que va en contracorriente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ese alguien es el propio Omar García Harfuch, que está empujando para que darlo a conocer todo. Pero Omar García Harfuch también, como los perritos finos, se le hace el pellejo para un lado y se le hace el pellejo para otro lado, porque luego a veces está del lado muy de la presidenta y hay que encubrir todo esto. Nada más quiero decir esto, que la justicia norteamericana va a ir por Hernán, y que una vez que se dé esa situación no va a haber Dios Padre que salve a Adán Augusto. Pero ahora, desde adentro de la Fiscalía General de la República, se está filtrando, porque así está escrito ya en la carpeta de investigación, que hay un nuevo testigo. ¿Te acuerdas que el primer testigo era el famoso Santos? ¿Te Claro, acuerdas? El claro. Santo. Sí, el Tanto. Santo, que era el único que era un marino. Bueno, pues ahora hay uno que se hace o se identifica como CTDR. Y este nuevo testigo protegido como CTDR acaba de decir allí, por escrito, deposado en la carpeta de investigación, que el máximo jefe del cártel del Huachicol era Adán Augusto López Hernández. Ya hay una persona que lo está inculpando directamente a Adán Augusto. Incluso hay una lista de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación con los que Adán Augusto López Hernández tenía contacto. Oye, mira, ¿te acuerdas que por ahí también sacaron varios medios de comunicación bueno, les filtraron el Reforma, a Latinus,
por ahí a otros medios de comunicación, insisto, les filtran este expediente referente al huachicol donde mencionan en 4 ocasiones al Tokyo Boy, a Andy López Beltrán, como parte de esta trama de huachicol y refieren precisamente que Tokyo Boy tiene un problema muy cercano con Omar García Harfuch, que muchas de las investigaciones que se habían estado haciendo en torno a las tropelías del tráfico ilícito de combustible llevaban precisamente pues esta trama en la que está involucrado el hijo del expresidente López Obrador. Hay un serio pique entre Omar García Harfuch y Andy López Beltrán. ¿Por qué? No sabemos si es precisamente porque López Obrador, ya lo dijimos aquí en este espacio, no quería a Omar García Harfuch como parte del equipo de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum porque sabía que iba a trastocar todo lo que hoy ya está más que trastocado, ya está más que exhibido y evidenciado en este archivo que lleva el sello de Omar García Harfuch. Es interesante que sean precisamente a través de testigos protegidos y estén recuperando esta figura legal que nace precisamente con Felipe Calderón como parte de estas investigaciones Exacto. policiales para inculpar a algunos de los narcotraficantes, que recordarás a esta fiscal de hierro también, a Marisela Morales, a cargo de la Procuraduría General de la República, que intentó pues colocar a varios de estos testigos como parte de las investigaciones y resultaban truqueados, ¿no? Resultaban personajes que nada tenían que ver en el mundo del AMPA y solamente era para hacer una especie también de venganza política. Bueno, pues ahora vemos que Omar García Harfuch recupera esta figura y lo hace de una manera, pues, vamos a decirlo así, magistral, sin darle el aplauso, ahora sí que por completo o una especie de entreguismo en este podcast, no, lo hemos criticado bastante, pero creo que es un poco admirable lo que ha hecho para contrarrestar, insisto, el influyentismo de los propios hijos de López Obrador. Y otra cosa, referías el tema del avión y de tantas escalas y este tema que ya está muy manoseado. Solamente recordarle a la audiencia que hasta hace unos días no sabíamos bien a bien qué había pasado con este Jet Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD. Y este mismo avión, Jesús, fíjate que es el mismo que empleó la Fiscalía y que en el que han desfilado grandes capos de la droga. En este mismo avión se llevaron al Chapo Guzmán para Estados Unidos cuando lo iban a enjuiciar en este denominado juicio del siglo, valga la redundancia. También en este avión trasladaron a Ovidio Guzmán, el ratón, pero antes, a bordo de esta aeronave, según reportes a los que también tuve acceso, han sido trasladados, bueno, a estas matrículas de vuelo, han sido trasladados exgobernadores como César Duarte de Chihuahua, Roberto Borge en Quintana Roo, también este avión llevó pasajeros de gran lujo, ¿no? De gran calado, como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, e incluso Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México. Este avión parecería que es el predilecto ocupado por la extinta PGR y ahora Fiscalía para llevar a estos hombres, algunos presuntos Pero, delincuentes también. pero exactamente, perdón, José Luis, pero aquí No, 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 surge adelante, adelante. justamente esa duda. O sea, ¿qué pasa por la cabeza del fiscal como para utilizar un avión con placas particulares de traslado de todos estos delincuentes? O sea, ¿por qué no utilizar los aviones oficiales? Es como si, no sé, o sea, el comandante de la policía para detener a un sujeto se lo lleva en un taxi, ¿no? O sea, a mí me suena como ilógico, pero Po- podría ser que se trate, no sé si en una estrategia que no vean no, no sé, ¿te acuerdas el culiacanazo cuando trataron de extraer a Ovidio Guzmán y recibieron inclusive balazos a estos aviones oficiales? No sé si sea una especie de estrategia para que no los detecten y sean precisamente estos aviones más pequeños, más rápidos en cuanto a su despegue, que no puedan ser alcanzados por una ráfaga. No sé, estoy quizás hablando una estupidez, pero estoy tratando de entender cómo lo hicieron y cómo llevaron a cabo estos planes de vuelo las autoridades mexicanas. Insistimos, el caso de Hernán Bermúdez Requena es interesante y lo que refieres referente, valga la redundancia, perdón otra vez, lo que refieres respecto al personaje, el nuevo testigo protegido CTDR, donde referían que era el nuevo testigo protegido,
y que él mismo aclaró y confirmó que se trataba precisamente de Adán Augusto, el nuevo, vamos a decirlo así, jefe de la mafia del Huachicol. ¿Te acuerdas que apenas vio una fotografía de Hernán Bermúdez Requena al lado de una chica y al fondo había un cuadro de Adán Augusto vestido como Scarface, así como si fuera el gran capo de la mafia? ¿Qué habrán estado pensando estos sujetos que se sentían dueños no solamente del negocio del Huachicol, sino del propio estado de Tabasco? Por ahí Hernán Bermúdez también era parte de otra estructura delictiva en Chiapas, en Campeche. Es decir, estos hombres realmente creían que estaban en una película de acción. Pues a ver si como en película de acción terminan los dos, ahora sí que en prisión y pagando unas sendas condenas por las tropelías que cometieron, ¿no? Me Sí. parece interesante. Sí, está muy interesante, José Luis, por lo que dice este nuevo testigo CTDR, porque él es un testigo que no viene de la Marina. No. CTDR, hasta donde tengo entendido, es un testigo que viene de otros procesos de Huachicol, pero dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Es un comandante, pues, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y CTDR, como testigo protegido de la Fiscalía General de la República, ha dicho, y ahí que está establecido, pues que Adán Augusto López Hernández propició información privilegiada a su muchacho, a Hernán Bermúdez Requena, que Hernán Bermúdez Requena compartía esa información que le daba desde la Secretaría de Gobernación a Adán Augusto para que hicieran traslados seguros de Huachicol, desde allá, desde Tamaulipas, Veracruz y parte de Tabasco. Entonces, toda esa franja de lo que es el Pacífico, perdón, lo que es el Golfo de México, bueno, más ya no sé ni qué, el Golfo de México, toda esa franja estaba controlada con información privilegiada que estaba aportada por Adán Augusto López Hernández, que además, déjame decirte, y aquí tengo una lista de todos los que se beneficiaron con esa información a través de una red que Adán le filtraba a Hernán y Hernán se la pasaba a otros, entre ellos el mamado, etcétera, pero entre El pelón otros de que playa, decían, el pelón de playa también, que era el para pelón de evitar playa, disturbios en la elección en la que ganó Adán Augusto como eh, gobernador. exactamente, pero entre los que se beneficiaron y los que reconocían ser parte de la estructura del cártel de Huachicol de Hernán Bermúdez Requena, pues se encuentra Uriel García Flores, el pescuezo, Lucero Naranjo García, la patrona, Tania Libertad Morales, la jefa, Gerardo Obando Jiménez, el tigre, Felipe Molinedo Montiel, el águila, Y el Pantera también por ahí Eleazar, estaba. perdón, No, es que Felipe Moinero y creo que Benjamín Moinero, el Pantera, era su hermano el también. Pateras del hermano, Ujú. Eleazar Sierra Chávez, el comandante Chelo, obviamente Hernán Bermúdez Requena, Carlos Tomás Díaz, el Tomasín, Eulier Rubalcaba Colorado, comandante Rayo, y también Roger Pérez Salazar, el profe. Todos estos eran parte de la red de Huachicol que tenía Hernán Bermúdez, que recibía y que los manejaba y los operaba. Pero todos estos tienen una característica, mi querido José Luis, todos ellos tienen una característica de que eran parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Unos pertenecientes a la Barredora, otros pertenecientes al verdadero cártel Jalisco Nueva Generación, a la matriz, pues, que está en Jalisco. Entonces, esto lo que nos hace pensar, y de manera muy, muy clara hay que decirlo, es que Adán Augusto López Hernández, a través de Hernán Bermúdez, podía estar en contacto con la verdadera cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, con Nemesio Ceguera. Porque hay hombres, mujeres, Lucero Naranjo o Tania Libertad, que está demostrado que tenían conexión directa justamente con el, el jefe del Jalisco Nueva Generación, con Nemesio Ceguera. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Y ya ves cómo se está fortaleciendo la tesis de que el Adán Augusto López Hernández, pues ese fue el verdadero Genaro García Luna dentro del gobierno de López Obrador. No era Hernán Bermúdez el García Luna. Adán Augusto era el García Luna que estaba ahí a un lado de López Obrador haciendo con participación o con ignorancia de López Obrador, no sé, pues estaba haciendo una participación muy directa, una acción muy directa dentro del crimen organizado. Híjole, es que todo cuadra. Este organigrama que acabas de decir venía precisamente en los informes de inteligencia de la Sedena,
que elaboró el Centro Regional de Fusión de Inteligencia en el área sureste, le llegó al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI, que a su vez reportaba tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como a la propia Secretaría de Gobernación. Aquí hay algo muy interesante porque decía precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días que fue por órdenes del presidente López Obrador y Adán Augusto que obligaron a que Hernán Bermúdez Requena presentara su renuncia o que renunciara, que ellos mismos lo destituyeron cuando no fue así. No es cierto. Toda la cronología que hace la presidenta de México para hacer quedar bien tanto a López Obrador como a Adán Augusto López no tiene nada de verdad, es decir, nuevamente apela a esta posverdad y trata de hacer desde el púlpito presidencial una contención de daños que a todas luces es dolosa para el pueblo de Tabasco, porque no fue así. Hernán Bermúdez Requena ya están ahora todos los políticos que se vincularon con él en este borrar masivo de fotografías que los inculpen también a ellos. En Sí, sus Facebook, en su cuenta de X, en Instagram, están como de chinga, vámonos. Tenemos que sí. empezar a borrar cada una de las fotografías. Y es cierto, Hernán Bermúdez Requena por ahí, inclusive cuando ya estaba el otro gobernador, Carlos Merino, él presentó su renuncia y en ese momento, cuando presenta la renuncia, que hay un video grabado de eso, todo mundo le reconoce las actividades que hizo a favor del propio estado de Tabasco, pero él ya tenía rebasada el tema de delincuencia organizada porque había habido una serie de asesinatos y secuestros bastante turbios en los cuales, insisto, lo obligó a él a dimitir de ese cargo. Pero, insisto, la presidenta en una contención de daños quiere dejar bien parado a López Obrador cuando todos los caminos precisamente, mi querido Jesús, llevan a Adán Augusto López y al propio López Obrador y a sus vástagos a esta red de Huachicol y Huachicol Fiscal y Huachidiesel que los involucra a grados insospechados. O sea, me parece interesante esa parte también. Yo siento, José Luis, en esa misma dinámica que tú estableces en tu discurso, yo siento que no hay forma de que en esta, porque bien dices, a Claudia se le salió ya la posibilidad del control de daños, pero en esta dinámica de la presidenta, ella misma está dando la pauta de que ya no hay nada que hacer en la defensa de Adán Augusto, de López o de sus hijos. Es cuestión de tiempo. Adán Augusto va a caer los hijos de López Obrador, posiblemente López Obrador no, por la figura que representa, pero van a caer, por supuesto, van a ir a la cárcel y esto nada más es cuestión de tiempo. Y parece ser que la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo ha entendido. Mira, tan lo ha entendido que parece ser que a partir de estos días ella se va a comenzar a alejar de tener que hacer una defensa inútil de este caso, porque ya sabe que la fiscalía está infiltrada por el gobierno norteamericano y están trabajando. Ya sabe que en Estados Unidos hay mucha preocupación porque la Marina está Sí. involucrada en el tema. Ya sabe que no hay forma, pues, de evitar eso y por eso ella como que ya está hacia otro lado y está tomando la estrategia de la caja china. Mejor te doy, pueblo sabio y bueno de México, mejor te doy algo en que te entretengas. Ahí te va el hueso de la reforma electoral. Entretente, Sí. cabrón. Sí, vamos a hacer circo en todos los estados para que la gente se concentre en una reforma electoral y se vayan olvidando poco a poco del caso del Huachicol, porque siempre le apuesta a eso, a la memoria, a la falta de memoria colectiva de los mexicanos, el gobierno. Ya vimos, entre más hables del Huachicol, más se olvidaron de las alianzas de García, de el Mayo Zambada con Sí. el gobernador de Sinaloa. Ahorita es el más feliz del mundo, el viejo ratero bandido este que está ahí en el gobierno de Sinaloa, el Rubén Rocha Moya. Es el más feliz del mundo porque todo el mundo está viendo al ladrón de Adán Augusto López Hernández y ya se les olvidó él. Entonces, lo mismo está haciendo la presidenta. Vamos a aplicar el plan Moya, Rocha Moya, al plan Adán Augusto para que la gente se olvide y vamos a meter a la agenda el tema de la reforma electoral. Sí, tema, sobre eso están yendo y pues ojalá les dé resultado, pero habemos muchos en México que no somos tan pendejos todavía. José Luis, aquí está nuestra audiencia, o sea, esa gente que está pensando y que tiene que estar viendo y diciendo, espérame, no es tan fácil. No es tan fácil como que, qué fácil, ¿no? Ya estamos hablando de Dan Augusto, ya ahora hablamos de la reforma, ya se me olvidó Dan Augusto. No creo que en Estados Unidos quieran hacer un cambalache tan simple como el de la reforma electoral por dejar pasar
el más peligroso de los cárteles, el cártel del Huachicol. Mira, José Luis, y lo pongo sobre la mesa nada más para entenderlo de esta forma. Si pensábamos que García Luna era un criminal porque pactó con el cártel de Sinaloa, con los Beltrán Leiva y con otros cárteles, y pactó, y por debajo de la mesa les vendió seguridad a cambio de dinero. Pensábamos que este era un delincuente que no iba a ser rebasado, pues estábamos muy mal. Fue superado por la acción de Adán Augusto, quien desde la Secretaría de Gobernación no nada más pactó con el crimen organizado, hizo su propio cártel, creó Sí. su propia organización criminal y a partir de ahí, a puro mamar dinero y poder pensaba. Adán Augusto pensaba que nunca se le iba a caer el cielo, pero qué bueno que las cosas se están poniendo en claro y no va a estar a gusto hasta que Augusto esté en la cárcel. Híjole, recordarle al auditorio, mi querido Jesús, apelando a que, o bueno, que queremos creer que no tienen una mala memoria, me Claro. gustaría recordarles que seguimos en ese plazo de 90 días que otorgó Donald Trump el pasado 31 de julio del 2025 para evitar que se impusieran 30% de aranceles a las exportaciones mexicanas, independientemente al impuesto que se paga hoy, que le llaman 25% fentanyl. O sea, ese es el impuesto del 25% al fentanilo, porque México no está haciendo nada en contra de estas acciones, según Donald Trump, para mitigar la entrada de este opioide 50 veces más potente que la morfina. E independientemente de estos 30% que podrían aplicarle pasada esta prórroga de 90 días, con independencia ya se aplican impuestos al acero, al aluminio, a los autos y a las autopartes, que eso no se nos olvide. Bien referías lo de Rubén Rocha Moya. El estado de Sinaloa lleva más de un año ya en una guerra civil que ha dejado miles y miles de muertos y este hombre no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Está el rancho Izaguirre de Teuchitlán. No ha pasado nada en torno a ese caso. El asesinato de los colaboradores de Clara Brugada tampoco ha pasado absolutamente nada. Hemos visto el caso que atrajo también la Fiscalía para esclarecer el caso Ayotzinapa. No ha pasado absolutamente nada. Tenemos a una 4T que solamente ha ocultado cada uno de los datos, cada una de sus tropelías. Y bien refieres, parecería que solo se dedicaron a crear cárteles a modo y desde el alto nivel y con la anuencia del Poder Ejecutivo Federal. Bien lo referías tú, mi querido Jesús. Alfonso Romo parecería que Véctor lo utilizó como la lavadora. El Sí. propio Adán Augusto, pues tenía su. Ahora sí que vamos a juntar varios utensilios de limpieza y algunos para, para el hogar, ¿no? La lavadora, la Sí, barredora. Y por ahí sí, vamos a decir que el propio López Obrador y Claudia Sheinbaum fueron los borradores o la borradora y el sí. borrador, porque se trató siempre de hablar bien de los funcionarios públicos y de beatificarlos desde la mañanera del pueblo y desde la mañanera presidencial. No sé tú cómo lo veas, pero parece que cuando alguien por ahí leí en varios comentarios en nuestro canal de YouTube, e inclusive en redes sociales, decían que los de la 4T eran ignorantes, que no estaban capacitados, que no tenían estudios. Pues yo digo que fueron demasiado inteligentes porque fueron los más ladrones y al día de hoy los más corruptos también. Y sí, y nos vendieron la idea de que iban a luchar contra los corruptos y los ladrones y ellos eran tantito peor que los otros. Híjole, ya no sé, José Luis, si cuando estábamos mal, estábamos mejor que ahora que dicen que estamos mejor y estamos más mal. Entonces ya no sé cómo Sí. estará ese tema, pero Uf. bueno, las cosas se están dando y fíjate que, bueno, no me quiero adelantar ni cambiar de tema, tú eres el que siempre planteas esa situación, pero sí ya me quería pasar a otro tema, pero Dale, yo creo dale, que dale. Dale, no, dale. nada más cerrar el caso de Adán Augusto López Hernández y decir cómo también sigue perdiendo mucho desprestigio dentro del Senado de la República. Ya lo que pasó en estos últimos días, el Senado de la República parece como una rebelión en la granja. Los Sí. senadores de Morena ya no ven en Adán Augusto aquel poderoso político con autoridad moral para imponerse en sus decisiones. Ya en la pasada reunión que hubo con el grupo de Morena, ya los senadores le pidieron sobre los 338 millones de pesos que el gobierno
bueno, que la Cámara de Diputados aporta para cada fracción. A la fracción de Morena le corresponden 338 millones, pero pues resulta que no a todos les dio y ya lo están cuestionando. Ya hay un grupo de 13, 14 senadores que ya no aceptan a pie juntillas las decisiones de Adán Augusto. Y esto es producto, pues, del deterioro crediticio que tiene ante la situación de cada vez estar más evidenciado como el líder criminal de una organización de huachicoleo. Entonces, esto está causando mella, por supuesto. Hay que decirlo, José, yo no le veo a Adán Augusto un futuro político, ¿eh? Le veo futuro, No. pero judicial. Entonces, creo que Adán Augusto no va a estar, no va a terminar por supuesto, su periodo como senador. Y más bien más pronto que tarde, lo van a reclamar de alguna instancia judicial, a lo mejor no la Fiscalía General de la República, porque ya sabemos lo inútil que resulta Alejandro Gertz Manero, pero a lo mejor sí desde Estados Unidos cuando reclamen en extradición a Hernán Bermúdez Requena. Yo no sé cómo puede dormir este hombre sabiendo que cada día o cada semana, para ser un poquito más exactos, surgen nuevos señalamientos en su contra. Hablabas acerca de Adán Augusto y que muy probablemente no termine su periodo como senador, pero inclusive un testigo igual de esta investigación de la Fiscalía, no sé si es el mismo que acabas de mencionar, el CTDR creo que es, o Santo, hablaban precisamente que un testigo afirmó que Bermúdez Requena envió 40 millones de pesos en avionetas a amigo hotelero para que los guardara, que eran propiedad precisamente de Adán Augusto, este empresario, según identifica la fiscalía como Miguel Sánchez Ficacci. Me Cachi. parece a mí alarmante que tengan 40 millones de pesos, los escondan en un hotel para entregárselos o que era más bien propiedad de Adán Augusto López. Estamos hablando de 40 millones de pesos y estos desgraciados se atreven a legislar a favor del pueblo de México cuando ellos están enriqueciendo de una manera bestial. A mí me parece de un pinche cinismo, mi querido Jesús. De náuseas, mi querido José Luis, de náuseas. O sea, y otra vez volvemos a decir lo mismo, querido José Luis. Otra vez tiene que volver, tenemos que voltear a ver la justicia norteamericana porque en México no hay justicia. Es más fácil que a ti y a mí nos abran una orden de aprehensión por esto que estamos hablando, que estos güeyes que se están enriqueciendo con el robo a la nación. Entonces, así, de ese también están las cosas. Por eso hay que pensar en Estados Unidos. Digo, Donald Trump, pues tampoco es santo de mi devoción, ¿sí? También está bien pinche tocado de la cabeza el vato, pero por lo menos las instituciones parece que funcionan allá. Por lo menos la justicia parece y es la única salvación que nos queda, querido José Luis, la justicia norteamericana para ver si se compone un poquito de esta chingadera de porquería que nos están metiendo la cuarta transformación. No, hombre, ya hasta me dieron ganas de aventar la pinche computadora así. Ya, oye, pero oye, no sé si este tema que vamos a tocar es más amable, por decirlo así, que cada tema que abordamos aquí tiene evidentemente su grado de complejidad y está enmarcado en la delincuencia organizada. Pero mira, de los 40 millones, que de la barredora, que del huachicol, que los miles de millones de pesos que ya representa este flagelo en México, 170,000 millones de pesos, 20 veces Segalmex, 40 veces la estafa maestra. Vamos a otro tema, mi querido Jesús. Caro Quintero iría a un juicio muy mediático en el año 2026. Recordemos que el pasado 18 de septiembre estaba pactada su audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Y bueno, pues hubo más bien un aplazamiento nuevamente en esta audiencia de seguimiento por el caso del narcotraficante fundador del cártel de Guadalajara. Y bueno, concluyó el 18 de septiembre con una serie de novedades al respecto, como ya refería, como que el capo podría llevar a cabo un juicio. Vamos a ver si es igual de mediático que el del Chapo Guzmán. Y tras esto podría ser sentenciado a cadena perpetua. Esto le permitiría también librar la pena de muerte en Estados Unidos. Pero vamos a ver qué va a pasar con Rafael Caro Quintero si a mitad de camino logra negociar algo, que lo veo difícil, o si se va a enfrentar a una serie de acusaciones y de testigos que lo podrían inculpar en esta trama, no solamente de haber fundado el cártel de Guadalajara, también el tema del cártel de Caborca y por supuesto algo que no olvida Estados Unidos, el asesinato, más bien el secuestro, tortura y asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, el Kiki. Y esto va a ser hasta el próximo 19 de marzo
del 2026. ¿Cómo ves este caso después de Fíjate, la barredora y la chinga? Ahora el tema pues del es que Caro fíjate, Quintero. como tú dices, parece menos amable, pero también es un cochinero lo que está dentro Sí, del caso de Rafael Caro Quintero, porque mira, Caro Quintero apareció el día 18 en la corte, pero a final de cuentas, la audiencia, donde supuestamente ya iba a comenzar el proceso, se la pospone, como tú ya bien dices, hasta 19 de marzo del año que viene. Todavía falta un chingo para el 19 de marzo. Le han abierto a Rafael Caro Quintero un impasse, un periodo de tiempo de reflexión prácticamente en el que le están proponiendo que se declare culpable del asesinato de Kiki Camarena, que se declare culpable para que el trámite sea mucho más rápido y terminen pronto sentenciándolo a cadena perpetua. Le apuestan a que la edad avanzada del capo pues ya les permita poco tenerlo en prisión. La verdad es que aquí hay que pensar cómo podría pensar Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero yo lo conozco, no lo conozco mucho, pero a lo mejor sí lo conozco un poco más que muchos que estamos en el medio. Rafael Caro Quintero se llevó 27 años de su vida en prisión diciendo una verdad que él sabía que era. Él no había asesinado a Kiki Camarena. Y lo hemos platicado, lo hemos expuesto en muchas ocasiones cómo Rafael Caro Quintero fue nada más producto de las circunstancias de aquel tiempo. Terminaron culpándolo del asesinato de Kiki Camarena porque el verdadero asesino de Kiki Camarena pues fue Félix Rodríguez, un agente de la CIA. Un agente de la CIA que había encontrado que Kiki Camarena estaba pasando información a Estados Unidos de cómo el gobierno norteamericano a través de la CIA y el gobierno mexicano estaban extorsionando a los capos, a los jefes del cártel de Guadalajara, a Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Por eso matan a Kiki Camarena. Y lo mata, ya lo hemos dicho, y yo lo tengo hasta escrito en libros, y tú también lo has investigado hasta el cansancio. A Kiki Camarena lo terminan matando, pues muere en manos de la gente de la CIA, el propio señor Félix Rodríguez, después de que fue secuestrado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad, ordenados por Manuel Bartlett Díaz, que era el secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid. Bueno, ellos fueron los que lo detuvieron. Si hay algún responsable del asesinato de Kiki Camarena, es Manuel Bartlett Díaz, que ordenó su secuestro con agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Y es ese señor Félix Rodríguez, agente de la CIA en México, el que termina ejecutándolo. Ellos son los responsables del asesinato. Rafael Caro Quintero se pasó 27 años en México diciendo, yo no lo maté, yo no lo maté, yo no lo maté. Por supuesto, Estados Unidos nunca escuchó porque la versión oficial desde México, desde la propia Procuraduría General de la República entonces, siempre fue Rafael fue el culpable, Rafael fue el culpable. Por eso se lo llevan a Rafael y hoy está luchando allá y le han dado este periodo de aquí a marzo para reflexionar y si declararse culpable y pudiera tener algo de benevolencia en el juicio. Pero si ya Rafael Caro Quintero se pasó 27 años en las cárceles mexicanas diciendo no soy culpable, yo no creo que cambie de opinión, ¿eh? Rafael Caro Quintero lo tengo como por un hombre muy recio, un hombre ujú. muy convencido de sus ideales, porque tiene ideales, y es un hombre que está dispuesto a no echar a perder los 27 años de defensa que mantuvo en México, en prisión. Entonces, yo por eso pienso que en Rafael Caro Quintero vamos a llegar al día 19 de marzo del 2026 y va a decir soy inocente o no soy culpable de los cargos que me acusan y se van a ir al proceso y resulte lo que resulte. Y en ese proceso, pues van a salir muy fracturadas las relaciones México-Estados Unidos, sin duda alguna. Entonces, lo que yo aquí estoy pensando, mi querido José Luis, es que Rafael Caro Quintero va a terminar por declararse no culpable de los cargos que le imputan. Aunque si bien es cierto, ya no pende sobre él la pena de muerte porque esa era la condicionante para dejarlo ahí. Porque te acuerdas que lo sacaron como expulsado de México Claro, y no claro. podían darle la pena de muerte porque si le dan la pena de muerte, la responsabilidad judicial viene contra Harfuch y viene contra Gers Manero y contra la presidenta Claudia. Entonces, yo pienso que por eso las cosas se le van a dar relativamente, no fáciles, diría yo, pero un poco menos que difícil a Rafael Caro Quintero, porque llega con la posibilidad de decir, espérame, yo me voy a defender hasta el extremo. Y ojalá lo haga para que se esclarezca y quede en claro esa historia que se dio en México y que hay tantas versiones de los hechos. Oye, y bien referías tú hace unas semanas precisamente que el narco de narcos al interior de esta prisión en Estados Unidos sufre problemas psicológicos,
Sí. Y me parece relevante que esto también lo denuncien los propios abogados de Rafael Caro Quintero, porque dicen que su cliente se enfrenta a condiciones de aislamiento inhumanas en Estados Unidos, así lo dicen ellos. Aseguraron precisamente que el ex líder del cártel de Guadalajara permanece en una celda reducida, es decir, sin contacto humano, con bajas temperaturas que ponen en riesgo su estabilidad psicológica. Así lo dijo uno de sus abogados, varios de sus representantes, entre ellos Mark de Marco y Elizabeth Macedonio, lo dijeron porque solicitaron a la Corte de Brooklyn revisar o retirar lo que ellos denominan las SAMs, de acuerdo con estas siglas en inglés, medidas administrativas especiales, SAMs, que mantienen a Caro Quintero prácticamente incomunicado, incluso con sus propios abogados. Y nada más déjame leerte unas pequeñas líneas, mi querido Jesús, de un comunicado que lanzaron, o una carta que enviaron más bien a la Corte del Distrito Este de Nueva York, fechada el pasado 5 de agosto de 2025 y firmada precisamente por estos dos abogados, Mark de Marco y Elizabeth Macedonio. Ellos dijeron: nuestro cliente enfrenta un confinamiento que deteriora su salud y afecta su capacidad de preparar una defensa adecuada. Fue lo que dijeron estos representantes, lo cual me parece a mí demasiado interesante porque estamos viendo que la Fiscalía rechazó ya esas denuncias, defendió la aplicación de estas medidas SAMS, como ya lo dije, y argumentó precisamente que Caro Quintero ya ha demostrado dirigir actividades ilícitas desde una prisión en México, por lo que relajar estas medidas podría poner en riesgo a la seguridad pública en Estados Unidos también. O sea, tienen miedo de que Caro Quintero también pueda operar desde Estados Unidos. Lo veo muy difícil, pero eso es lo que dicen ellos. Y solamente recordar también, ya para finalizar mi comentario, mi querido Jesús, que lo que dijo Pam Bondi referente al envío de Caro Quintero, y quizás eso también puso a trastabillar un poco al gobierno de México, porque fue muy clara Pam Bondi y reveló que la entrega de Caro Quintero se hizo por orden del presidente Trump. Fue lo que Sí. dijo Pam Bondi, y muchos se sacaron de contexto y bueno, casi se caen de la silla, perdón, y dijeron: ¿cómo que Trump dijo? Bueno, también es parte de la política que ellos ejercen allá, pero Pamela Bondi fue muy dura al hacer esa declaración y dijo que Caro Quintero llegó a Estados Unidos por petición de la gente naranja. ¿Cómo ves? Pues yo no creo, yo no lo dudo, no lo dudo porque su extradición fue muy violenta, hablando en términos jurídicos. Él se estaba defendiendo, había un proceso de por medio, un juicio de amparo para no ser extraditado, y de la noche a la mañana se lo cancelan. Violentaron el derecho de Rafael Caro Quintero y lo entregaron al gobierno norteamericano, y eso tuvo que haber sido solamente pues, por una orden superior de la gente naranja, como tú bien dices. Yo no le veo otra situación a ese tema. Yo creo que Rafael Caro Quintero está allá porque está un mensaje al mundo de cómo le va a aquellos que se meten con sus agentes. Hay que recordar que Kiki Camarena es el único agente hasta hoy asesinado fuera de suelo norteamericano por grupos criminales. Lo puede, creo, Estados Unidos pasar como por alto, pero tampoco quieren ver el trasfondo de cómo fueron o por qué fue ese asesinato. Que hay que decirlo, José Luis, para concatenar y con el otro tema que me platicabas ahorita en la plática particular, que Kiki Camarena encontró que la CIA estaba extorsionando al cártel de Rafael Caro Quintero y que incluso obligó a Caro Quintero a que para permitirle sus operaciones de narcotráfico en México, la CIA le pidió que le prestara un rancho allá cerca de Martínez de la Torre, en un municipio que ahorita tú nos vas a decir, en un municipio en donde agentes contrarrevolucionarios de El Salvador, los que estaban en contra del Frente Farabundo Martí, y agentes revolucionarios de Nicaragua, los que estaban en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pues ahí fueron entrenados en ese rancho. Y ese rancho en Veracruz, ahí, en ese rancho, estaban capacitando a la guerrilla de los movimientos socialistas de El Salvador y de Nicaragua, y que eso era pagado por Rafael Caro Quintero, porque ese rancho era de Rafael Caro Quintero. Tú nos dirás qué rancho me refiero, mi querido José Luis. Pues yo no sé si la alcaldesa de Colipa en Veracruz quería entrenamiento personalizado o no sé qué carajos hacía en este rancho. Me refiero a que la alcaldesa de Colipa en Veracruz, Gabriela Ortega Molina,
cuando la mañana del jueves, fíjate qué curioso, el 18 de septiembre, mientras Caro Quintero estaba en esta audiencia, mira, nada es casualidad, ¿verdad? Nada, Cuando nada. estaba en esta audiencia, fuerzas federales ingresaron al rancho Los Quintero, propiedad de José Gil Quintero, sobrino del capo que llevaba las riendas del cártel de Caborca, y tanto a él como a las personas que se encontraban en el interior lograron salir rápidamente, mi querido Jesús, para evitar ser detenidos, pero no fue el caso de la presidenta municipal, quien permaneció pues en un espacio de 8 horas en el rancho. Gabriela Ortega Molina, si nos estás escuchando, ¿qué estabas haciendo en el rancho de José Gil Quintero? O sea, me parece a mí Oye, interesante que le vas a dar un vale, ¿no? te dieron pase de salida en el trabajo para que fueras o qué carajo, ¿no? O sea, durante las investigaciones, mi querido Jesús, es que, ¿qué hace ahí, carajo? Durante las investigaciones por la desaparición de un joven empresario, fíjate que hay algo aquí muy interesante porque estaban ligando la desaparición de un joven empresario que sostuvo una relación precisamente con la munícipe, ¿no? Con esta mujer, con ahí se me fue el nombre de esta mujer, Gabriela Ortega Molina. Vamos a ver qué pasó en este caso, porque me parece muy interesante que una alcaldesa se haya presentado en un rancho de un narcotraficante. ¿Para qué? A ver, alcaldesa de Morena, otra vez, Morena, no que eran los moralmente, pues como muy correctitos para poder llevar a cabo como la política y dirigir las riendas del país. Bueno, pues está vinculada a la desaparición del empresario maderero Neptalí González López, de 35 años. Las autoridades precisamente están investigando qué había pasado con él y dan con este rancho de los Quintero, donde ella permaneció ahí durante 8 horas. Qué interesante, ¿no? 8 horas a casa a hacer la carne asada y te duermes, te tomas las cervezas y te vuelves a despertar. Oye, el caso es que en ese municipio de Coipa, ahí en Veracruz, ese rancho es el que estaba prestado por el gobierno, por el cártel de Rafael Caro Quintero a la CIA para que ahí entrenaran. Ahí entrenaron por lo menos 3,000 contrarrevolucionarios salvadoreños y nicaragüenses allá en la década de los 80. Ahí se entrenaron, ahí hacían tiro al blanco, allá hacían de todo. Después en ese rancho aventaban, las avionetas pasaban y ahí aventaban la cocaína. Ese rancho tiene una historia criminal bastante interesante. No me explico cómo el rancho no ha sido incautado por la autoridad. No me explico cómo todavía pertenece a la familia justamente de Gil Caro Quintero, que es el sobrino predilecto de Rafael Sí. Caro Quintero. Eh, con él también coincidí justamente allá en la cárcel de Puente Grande con Gil Caro Quintero. Y él, después de que sale de la cárcel de Puente Grande, pues es cuando al rompimiento de Rafael con el cártel de Sinaloa, que hay que recordar por qué fue ese rompimiento. Rafael estaba dentro del cártel de Sinaloa representado primero por Gil Caro Quintero. Cuando detiene a Gil Caro Quintero, es representado por un hermano del Chapo Guzmán, por Ernesto Guzmán Hidalgo. Tú te acordarás de él. Después a Ernesto Guzmán Hidalgo lo mata su propio, su propio medio hermano, el Aureliano Guzmán, y es cuando Rafael Caro Quintero termina por romper con las familias del Chapo y con la familia del Mayo y se separa. Y los activos económicos de Rafael Caro Quintero, pues no le iban a dar rendimientos en el banco. Los pone a trabajar cuando sale Gil Caro, su sobrino Gil Caro, José Gil Caro, y hace y forma el cártel de Caborca. Y después con el cártel de Caborca ya es cuando se vuelve a tener control de toda la criminalidad de Rafael Caro Quintero. No es el operador directo, tenía a sus sobrinos que le operaban los recursos económicos y hasta ahí. Entonces, lo que tú decías ahorita, esto porque viene a ello, porque tú decías ahorita que en Estados Unidos tienen miedo de que tenga operaciones. Creo que Rafael Caro Quintero es un hombre ya bastante mayor, es un hombre ya muy cansado, es un hombre muy deteriorado por la cárcel y no creo que tenga así como forma de estar pensando en hacer más dinero. Hizo más dinero del que se imaginó en alguna Sí. ocasión y creo que ahorita los activos verdaderos están en el cártel de Caborca, pero a esto que parte de esos activos era justamente ese rancho de Coipa y que cómo es posible que el gobierno mexicano pues no lo ha visto,
no lo ha visto, si tiene una historia de criminalidad, si la conocemos los periodistas, que no lo conozcan los expedientes de la Fiscalía General de la República, mi querido José Luis. Oye, pero pues también cuando se sentó nuevamente a platicar y a conversar con Ismael Mayo Zambada, María Scherer, pues estuvo en el mismo rancho que estuvo su padre algunos años antes, en el año 2010, es decir, 15 años después, Sí, volvió sí. a sentarse probablemente en la misma silla que estuvo su padre, platicando con este fundador del cártel de Sinaloa y también miembro en algún momento del cártel de Guadalajara. Es interesante cómo parecería que están ocultos, pero están en los mismos lugares y al parecer nadie los quiere ver o nadie se hace cargo de desmantelar estas propiedades. Nuevamente un llamado a la presidenta municipal, Gabriela Ortega Molina, representante de Morena. ¿Qué carajos estaba haciendo, no? Con José Gil Quintero, que a qué fue, a qué se reunió, porque pidió un apoyo. Vamos a darle precisamente ese beneficio de la duda, pero ¿qué estaba haciendo ahí? Nada más matizar o quizás vincularlo antes de terminar este episodio del podcast, mi querido Jesús, que parecería que los de Morena están más que atados a esta relación simbiótica entre narco-gobierno, porque apenas hace unos días, me parece que también fue el 18 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer una red criminal dedicada a lavar dinero, liderada por la Malliza, esta facción del cártel de Sinaloa, hoy día operada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, que opera en playas de Rosarito, en Baja California, y donde involucraron a la diputada otra vez de Otra. Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo. Estos señalamientos de que la legisladora ya los rechazó públicamente estar ligada, pero inclusive por ahí la presidenta, híjole, a ver, la presidenta de México dijo que Estados Unidos ya había presentado pruebas, pero que ellos no tenían pruebas suficientes e inclusive la Unidad de Inteligencia Financiera ya había sabido del caso con semanas de antelación, pero que ellos no tenían nada de información. Y prácticamente le aplicó la misma que nos aplica a los periodistas la presidenta Claudia Sheinbaum y dijo, bueno, pues si Estados Unidos tiene pruebas, que las presente, ¿no? Fue lo que dijo. Nada más recordarle a la presidenta Claudia Sheinbaum que cuando hay una acusación o un indictment o una imputación de esta magnitud proveniente de Estados Unidos, en el 95% de los casos, me lo dijo una persona que se dedica a estos temas de justicia en Estados Unidos, que el 95% de las ocasiones que Estados Unidos emite estas alertas o incrimina a alguien o busca a un capo, en el 95-97% de las ocasiones ya tiene todas las pruebas para ganar si es que llevan a juicio a esta persona. Es decir, ya tienen todos los cabos atados, no hay ningún cabo suelto que permita desacreditar o desvincular esta acusación de un personaje, de una empresa, de lo que sea. Este esquema de la Malliza que vincula a Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, es algo que ya tiene el gobierno de Estados Unidos muy bien maquetado para dar cuenta que ella también estuvo inmiscuida en esta red de lavado de dinero de la organización criminal mientras ella era alcaldesa de Rosarito. Mi querido Jesús, todas las piezas parecería que el 18 de septiembre se concatenaron para decirnos, bueno, Hilda Araceli Brown está vinculada a una red de lavado de dinero de la Malliza, pero también una presidenta municipal en Veracruz, Gabriela Ortega, fue al rancho de José Gil Quintero, mientras el propio Rafael Caro Quintero estaba en el banquillo de los acusados esperando a ver si negociaba algo en la Corte del Distrito Este en Nueva York. ¿Cómo ves toda esta trama? Pues se pone interesante, lo único que refleja, mi querido José Luis, es que la cochinada pues no se ha cambiado, nada más se cambió de nombre, antes eran priistas, luego fueron panistas, ahora son de Morena y siguen siendo los mismos puercos, ¿no? Que siguen haciendo negocio a costa del poder, sino porque estamos hablando de una alcaldesa en un rancho del narco, porque hablamos de una diputada relacionada con todo eso. Y otra vez volvemos a lo mismo, José Luis. Son acusaciones que tienen que llegar desde afuera. Son acusaciones, señalamientos que desde allá nos están indicando desde la justicia norteamericana. ¿Hasta qué momento nos irá a dar pues vergüenza como nación para poder entender que necesitamos que funcione la procuración de justicia en el país? Necesitamos que el fiscal general de la República se desapendeje poquito y Ponga a que si no chambear. puede, sí, que si no puede, pues que deje el cargo. Hay tanta gente con más capacidad, con más ganas de echarle para adelante
que él yo entiendo que ya tiene 85 años y pues entiendo pues que ya está cansado y cabrón, estoy cansado yo que tengo 50 y tantos, imagínate él con 85, me imagino que más, ¿no? Entonces, creo que ya se debe de ir pensando en ventilar, en alejarse un poquito del tema y que le dé entrada a alguien que sí quiera trabajar por la nación. Yo, José Luis, yo quiero cerrar este espacio nada más, pues lamentándome mucho de la situación que estamos viviendo y que lamentablemente tenemos que esperar que venga la justicia norteamericana para que nos salve poquito de esto que estamos padeciendo. Oye, pensé que en este episodio que nos está dando gusto que vamos a armar 2 programas por semana, vamos a estar muy entusiasmados, pero a ver si no terminamos con un pinche, con un infarto, cabrón, porque pinches noticias que, no, es que está cabrón, o sea, uno pensaría que está mejorando el país a través de un nuevo gobierno, pero parece que lo que impera y prevalece es el mismo desgobierno de Morena. No tienen los pantalones ni la voluntad política para desarticular las redes del viejito que gobernó de 2018 a 2024. Este viejito necio que quiere prevalecer en una especie de maximato, ¿no? Es decir, no sé qué decirte, mi querido Jesús. Yo esperaría que en los próximos episodios nos callen el hocico y no tuviéramos ya de nada de qué hablar Sí, de ¿verdad que Narcomundo, hablar? pero No, no, es que pues justamente por eso lo platicábamos el otro día, José, es necesario hacer otro espacio porque un podcast a la semana que hacemos tú y yo juntos, pues ya no nos era suficiente y tocar los temas y por eso decidimos hacer, oye, si abrimos otro espacio y acomodamos agendas y todo y dijimos, órale pues, para tocar así como vamos, pues más información. Qué bueno que todo se redujera a la información, pero lamentablemente también se reduce a un hoyo en la panza de la desesperanza que nos da justamente ver cómo está esta nación, mi querido José Luis. te abrazo con mucho cariño, mi querido Jesús. Siempre. Vamos a seguir dándole aquí a los chingazos de la información, dices tú, y pues agradecerte siempre esta deferencia que tienes y tu generosidad y sobre todo tu conocimiento para seguir llevando a cabo este proyecto de Narcomundo. Que te sigan, mi querido Jesús, en tus redes sociales. Que me sigan, ahí andamos en redes sociales. Yo estoy todos los días a las 9 de la mañana en mi postmortem informativo, en el canal de YouTube. Estoy como J. Jesús Lemos. Y pues allá ando en la librería, sobre todo, José Luis. Tú sabes, me gusta escribir periodismo en libros y me pueden encontrar en cualquier librería. Mi libro más reciente, pues es justamente La Guerra del Litio. Así de que los invito a que me sigan y me busquen por ahí. Perfecto, mi querido Jesús. No olviden suscribirse aquí al canal Narcomundo, activen la campana para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de Lampa. Compren, si tienen oportunidad, mi más reciente libro, Los Chapitos, en todas las librerías, igual y en formato digital y audiolibro, al igual que los ejemplares de Jesús Lemos. Y muy próximamente, vamos a decirlo así, ya próximamente el nuevo libro, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado. Ya les daremos fecha de salida, ya estamos en detalles finales para que lo disfrute en esta coautoría que hago con el amigo, colega periodista Ricardo Ravelo. Gracias que nos sintonizó, gracias por su preferencia aquí en Narcomundo y nos escuchamos este jueves en punto de las 9 de la noche también para un episodio más del podcast. Gracias.